Pereira, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros, por hablar con nosotros también aquí en QM Noticias. ¿Cómo le va? No, gracias a ustedes, buenas tardes. Y bueno, verdaderamente preocupados y ocupados por esta situación que estamos viviendo, ¿no? Claro, nosotros lo intentábamos reflejar con cifras, que es lo más contundente. Cuando uno escucha números y se da cuenta de lo que significa el hecho de que estos despidos se hayan hecho realidad y además la posibilidad de que se amplíen a un número mucho mayor, verdaderamente causa escalofríos. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Cómo se fueron sucediendo los hechos hasta llegar a estos 600 despidos? Bueno, concretamente unas cuantas empresas que ya se estaban ocupando de la situación, nos pusieron al tanto juntamente con los trabajadores y bueno, y tratamos de que esta medida se revierta de alguna manera, pero los empleadores hicieron oídos sordos a esta situación y empezaron a mandar telegramas. Obviamente es una situación muy compleja. Bueno, todo esto es producto de una política de exclusión llevada adelante por un gobierno a nuestro criterio que no entiende de este tipo de situaciones. Los trabajadores no son un número y lamentablemente estamos en un momento muy crítico. Concretamente es así, tenemos 2.500 trabajadores en una situación muy complicada en este momento. Sí. Y bueno, ya están hechos los trámites en el Ministerio de Trabajo. Me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con una situación administrativa donde le estamos pidiendo a las autoridades que apliquen la conciliación obligatoria. Sí. Nosotros estamos de paro, concretamente en este momento, y con la gente en sus lugares de trabajo, así que esperando una definición del tema. Pereira, vamos a contarle a nuestros televidentes, a toda la gente que nos ve a través de la pantalla de QM Noticias, cómo es el estado de situación en términos de cuáles son las responsabilidades, porque nosotros entendemos lo siguiente, hablamos de una planta como Atucha 3 que tenía de por medio una promesa de continuidad, una promesa de generar nuevas fuentes de trabajo por parte de la administración que llegara, algo que no ha sido cumplido hasta el momento. Y esto dependería, o depende en rigor de verdad, del ministerio que comanda Juan José Aranguren, el ministro de Energía. Ahora, el caso de los empleados, ¿son contratados directamente por el Estado o están tercerizados a través de empresas que los contratan? Los trabajadores son trabajadores de 7 empresas hoy en conflicto. O sea, es correcta la información que ustedes brindan, son tercerizados. Sí. A los que a ellos les paga Central Nucleoeléctrica, o sea, NASA. Claro. NASA lo que aduce que el gobierno no le baja la partida correspondiente para que ellos le puedan hacer frente a la situación. Entonces, bueno, estamos en un estado de situación complicado, donde repito, a partir de la insensibilidad del gobierno que ha cortado una cadena de pagos, nos encontramos en un momento límite y con 2.400 familias que están en este momento en una situación complicada a partir de esta situación, ¿no? Sí. Pereira, por otro lado, ¿existe en esa negociación que usted decía, han hecho las presentaciones legales y formales que tienen que hacer el sindicato frente al Ministerio de Trabajo para intentar la conciliación obligatoria y a partir de allí poder ver si se puede empezar a regularizar esta situación y que a lo mejor el Estado sea el que se haga cargo? ¿Esto es posible, digamos, correrse de la tercerización de los trabajadores que tienen estas empresas como intermediarias y ver si existe esa chance de que el Estado sea el que se haga cargo de poner en valor una planta que se había prometido iba a generar puestos de trabajo y garantizarle a los que están quedando afuera que van a tener su trabajo próximamente? No sabemos cuándo, pero por lo menos empezar a negociar esto. Precisamente lo que estamos intentando nosotros es que el Estado, ¿sí? Sí. Se haga cargo de la situación para que le pague a NASA y NASA le baje el salario a los trabajadores hasta tanto haya una resolución del tema. Por lo pronto, repito, nosotros vamos a pedir la conciliación obligatoria, para que retrotraigan la situación y así estos trabajadores puedan volver a sus lugares de trabajo. Claro. Esa es la posición nuestra hoy. Claro. Nosotros sabemos que es posible aplicar una conciliación obligatoria. Sí. Es una medida estratégica. Entonces, lo que ustedes están pidiendo. Estamos de alguna manera apuntando a esta situación. Por lo menos hasta tanto podamos tener un diálogo con la gente del ministerio. Claro.
para poder revertir la situación, claro, ¿no? es una medida estratégica en realidad lo que están pidiendo, como para poder de alguna manera paralizar este estado de situación, poder volver a los puestos de trabajo y a partir de allí empezar a negociar con el Ministerio de manera directa. Correcto, esa verdaderamente, está bien la palabra estrategia, pero nosotros estamos haciendo los caminos correctos que deberían recorrer tanto los empleadores como la responsable solidaria. Claro, el punto es que no se debería haber llegado a ese estado de situación, ¿no? Uno supone que una planta que pertenece al Estado Nacional debiera estar con el funcionamiento que requiere a través de trabajadores contratados por el Estado Nacional y no tercerizados a través de estas empresas que algunas después pueden dejar en el camino una cantidad de agujeros legales, financieros, etcétera, que hay que ir a reclamar a otros lugares y a otras instancias. No deberíamos haber llegado a esta instancia porque, repito, no debería haberse cortado la cadena de pagos por un lado. Sí, eso en primer lugar. Segundo paso, nos merecíamos que en segunda instancia los empleadores a través de la responsabilidad solidaria nos convocaran para que nosotros podamos también prever esta situación. Pero nosotros nos hemos encontrado con telegrama de renuncia. Y me parece que, por otro lado, esto no hace al diálogo constructivo que tenemos que tener. Claro. Pereira, hay un sector... Esta no es la manera, esta no es la forma de... Sí, de accionar, digamos, respecto de trabajadores cuyo salario es lo fundamental para darle de comer a sus hijos, para una vida, etcétera, etcétera. Quiero preguntarle por el tema de la representación gremial, porque una parte de los trabajadores pertenece al gremio que usted representa, pero también hay trabajadores que están enmarcados dentro de UOCRA. ¿Ustedes están trabajando conjuntamente con el gremio de la construcción? Sí. Acá hay trabajadores de UOCRA, hay trabajadores de Luz y Fuerza, también por otra convención colectiva, pero verdaderamente los 2.500 nos afectan directamente a nuestra actividad genuina. Claro. Por eso la preocupación. Y sabemos cómo termina todo este tipo de cosas que comienzan de esta manera. Nosotros seguimos apostando al diálogo, queremos de alguna manera también que se prevea este tipo de situación a partir de que podamos reubicar esta cantidad de puestos de trabajo. O sea, vamos a buscar la vuelta por el lado de la sensibilidad y que esta gente reflexione y que sepa que 2.500 fuentes de trabajo no se pueden perder de esta manera. Lo próximo que quiero preguntarles es cómo se sigue. Ustedes están ahora con una medida de fuerza, solicitando en el Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria para intentar revertir la situación y ver si se logra, en comunicación con el Ministerio de Energía, regularizar el tema de los pagos, sobre todo para que cobren sus salarios. ¿Qué es lo próximo? Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Cuál es el próximo paso que van a dar más allá de estas presentaciones que hicieron frente al Ministerio de Trabajo, el intento de la conciliación obligatoria y obviamente el de hablar directamente con el Ministerio de Energía? El primer paso lo hemos dado hoy, en el transcurso de la tarde, donde nosotros ya tenemos un número de expediente. ¿Sí? A partir de la presentación que hemos hecho en ALEM. Cuando digo ALEM, digo Ministerio de Trabajo Nación. Así es. ¿Sí? Bien, ese es el primer paso. Nosotros vamos a esperar que en el día de mañana nos confirmen la audiencia y ahí vamos a citar a todos los empleadores para en una mesa de negociación y de diálogo, como decía anteriormente, poder empezar a discutir esta situación. Apostamos también a que esté la gente de NASA, que esté la gente de Núcleo Eléctrica, porque ellos como responsables solidarios también deben hacerse cargo de esto. Entonces, esto es una cuestión que tiene que ver el Estado, que revea la política, la responsabilidad solidaria de la que no se escapa de ninguna manera la central nucleoeléctrica y también los empleadores y los trabajadores que nosotros representamos conjuntamente con la organización sindical. O sea, todos estos actores deben estar sentados en la mesa de negociación para revertir esto. Pereira, ¿cuánto tiempo hace que no están cobrando de manera normal los salarios los trabajadores que ahora recibieron estos telegramas de despido desde el viernes pasado? Bueno, en el caso de Vialco, que cobraron el viernes de la semana pasada, hacía 45 días que no percibía sus saberes. Claro. En el caso de Vialco. Y estos trabajadores llevan una situación de demora también, ahora agravada por un despido, ¿no? Claro.
Jorge Pereira, le queremos agradecer que nos haya contado estas precisiones sobre un caso que es complejo, pero que tiene como eje fundamental e importante estos despidos. Son 600 los que hasta el momento se han dado, pero la situación de casi 2.500 trabajadores es preocupante por estas horas. Vamos a estar atentos y vamos a estar siguiendo el tema de cerca, con lo cual seguramente lo convocaremos próximamente. Bueno, yo desde ya les agradezco en nombre de nuestra organización sindical huecara por ocuparse y preocuparse del tema, y queda a disposición de ustedes para cuando ustedes lo requieran. Muchísimas Lamentamos gracias. la situación, volvemos a llamar al diálogo a todas las partes, porque los trabajadores lo merecen y porque no es posible que en la Argentina de hoy tengamos que sufrir la cantidad de despidos que no solamente la actividad de la construcción está sufriendo, sino otras actividades también están padeciendo este flagelo, lamentablemente, repito, a partir de una política de exclusión que lleva adelante este gobierno. Muchas gracias, Pereira. Buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes y a las órdenes. Hasta luego.